Muy buenos días, queridos hermanos. Doy infinitamente gracias a Dios por este nuevo día, por la oportunidad que nos da de poder abrir nuestros ojos y poder reflexionar en su palabra. Sean bendecidos, hermanos, sean bienvenidos también a este tiempo de alimento matutino. Muchas gracias por permitirme llegar hacia la comodidad de su hogar por estos medios. Hermanos, meditemos juntos en la palabra del Señor, sirviendo con amor y con gozo. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1, versículo 14: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Hermanos, esta afirmación es sorprendente. Pablo se describe a sí mismo como un deudor, pero no está hablando, hermanos, de una deuda económica. No está hablando de una obligación social que él tiene con las personas. Está hablando de una deuda espiritual, una deuda, hermanos, de anunciar el evangelio. Y para entender bien sus palabras debemos recordar el contexto, hermanos. En los primeros versículos de la carta a los romanos, Pablo explica que ha sido llamado y apartado para el evangelio de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 1. Cristo, hermanos, lo alcanzó por su gracia, lo perdonó, lo envió como apóstol, ¿verdad? Y desde ese momento Pablo comprendió algo muy importante, algo profundo, que el evangelio, hermanos, que había recibido no solamente era para él. El evangelio, hermanos, crea en el creyente un sentido de responsabilidad santa. Y todos aquellos, hermanos, que hemos sido regenerados, hermanos, que hemos nacido de nuevo por la gracia, por la misericordia del Señor, entendimos ese peso y esa necesidad, hermanos, que es una necesidad, valga la redundancia, que Dios pone en nuestros corazones, hermanos, de compartir su palabra con hermanos, con amigos, hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo dice: soy deudor. Es como si dijera, hermanos, Dios me ha confiado un tesoro que no puedo guardarlo para sí mismo. Solo recuerdo el evangelio en el evangelio de Mateo, donde el Señor dice que el reino de los cielos es comparado con un hombre que encontró una perla de gran precio. Consiguió todo, hermanos, para comprar ese campo y quedarse con ese tesoro. Hermanos, cuando Pablo menciona a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios, él estaba abarcando a toda la humanidad. Los griegos, hermanos, representaban al mundo culto, al mundo educado, ¿verdad? Y los no griegos son a todos aquellos que los romanos y griegos consideraban incluso hasta bárbaros, incultos, ¿verdad? Los sabios, hermanos, eran esos intelectuales, ¿verdad? Los no sabios eran esa gente del vulgo, la gente común. Y en otras palabras, Pablo está diciendo: le debo el evangelio a todos. Él no hace una distinción de cultura, de educación, de posición social, de trasfondo. El evangelio es para todos, hermanos. Y por lo tanto, él se siente totalmente responsable de llevar a todos ese mensaje de la buena noticia. Esta forma de pensar, hermano, me hace, revela algo, hermanos, muy profundo del corazón del apóstol Pablo. En otro lugar, él mismo dice en 1 Corintios 9:19: siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Esto también, hermanos, afirma lo que dice el versículo 33 del capítulo 10 en los primeros Corintios: no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hermanos, note la perspectiva que tiene el apóstol. Pablo no vive centrado en él mismo, hermanos. No vive buscando su comodidad, no vive buscando su reputación, él no vive buscando su tranquilidad. Su vida gira alrededor de Cristo y de las personas que necesitan a Cristo. Eso confronta profundamente nuestra forma de pensar en este siglo XXI. La cultura en la que nosotros vivimos, hermanos, que constantemente nos enseña a preguntarnos qué es lo que nos conviene, qué es lo que nos hace feliz, qué es lo que nos beneficia. Pero el evangelio, hermanos, nuevamente vuelve a centrar la gravedad del asunto en el corazón humano. Cuando la gracia de Dios, hermanos, realmente toca nuestras vidas, comenzamos a vivir de una manera diferente. Empezamos a preguntarnos a quién debo servir, a quién puedo ayudar, a quién puedo acercar al evangelio. Y eso es algo que le ocurrió al apóstol Pablo, ocurrió con él. La gracia, hermanos, que lo salvó al apóstol Pablo es la misma gracia que transformó la manera en que él ve las cosas.
Cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, hermanos, antes de su conversión, era un hombre profundamente religioso, pero centrado en su propio orgullo. Pero cuando Cristo lo encontró, hermanos, en el camino a Damasco, eso es muy importante, hermano. Siempre Dios buscando al hombre. Pablo no iba buscando al Señor. Él le salió al encuentro, como lo mismo que nosotros. Y lo mismo que le dijo a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Desde ese momento, hermano, la vida del apóstol Pablo, que giraba alrededor de sí mismo, dejó de hacerlo y comenzó a girar alrededor del propósito eterno de Dios. Por eso Pablo podía decir algo que parecía, hermanos, radical: soy deudor. El evangelio, hermanos, lo había convertido él en un hombre que vivía para otros. Dejó sus comodidades personales por un propósito eterno, por el propósito de Cristo, hermanos. Sin embargo, hermanos, es importante notar que Pablo, hermanos, no servía a los demás con resentimiento. No lo servía por ninguna obligación, con amargura, no. Él lo servía con amor. Lo servía con gozo, hermano. Por eso en Romanos 1:15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hermano, la palabra que se usa aquí implica entusiasmo. En cuanto a mí, estoy pronto. Implica, hermano, disposición, implica deseo. Hermano, Pablo no estaba arrastrando los pies para ir al servicio del Señor, al servicio cristiano. Él no estaba esperando que le llamaran. Él no estaba esperando que le dijeran lo que tenía que hacer. Él deseaba ir y predicar el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía el apóstol Pablo, hermanos? Porque había comprendido algo glorioso. Romanos 1:16, que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Hermanos, cuando nosotros entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, el servicio para Dios, en todo contexto, en el contexto que nos encontremos, sea en el hogar, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea mientras hacemos los mandados, hermanos, donde nadie lo ve, el servicio a Dios, el glorificar a Dios, deja de ser una carga y se convierte en un privilegio. Es un gran privilegio, hermano, servir a Dios. Hay muchos que están en el infierno, que escucharon el mensaje del evangelio, y ese gusano que nunca muere, esa conciencia atormentándolos, hermanos, en todo momento, recordando el privilegio tan grande que tuvieron en una ocasión de poder rendirse a Cristo sin reservas. Hermanos, Pablo sabía que él había sido perdonado de muchos pecados. Él sabía que Cristo lo había rescatado cuando él era enemigo de Dios, enemigo de Cristo, enemigo de la iglesia. Él sabía, hermanos, que todo lo que tenía era por la gracia del Señor. Por eso en su corazón, hermanos, él estaba lleno de gratitud. Y cuando un corazón está lleno de gratitud, hermanos, naturalmente se inclina hacia el servicio de Dios. Aquí una verdad muy importante, hermanos, y es que el servicio cristiano no nace de la presión religiosa. No nace de la presión del grupo de la iglesia, no, hermanos, nace de la experiencia viva de la gracia de Dios. Cuando el evangelio es solamente una doctrina que nosotros conocemos, el servicio puede convertirse en una carga, hermanos. Pero cuando el evangelio es una realidad que vivimos cada día, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo comienza a moldear nuestros corazones, y entonces empezamos a ver a las personas de otra manera. Comenzamos a verlas como Cristo las ve. Personas perdidas, hermano, necesitadas de esperanza, personas que necesitan escuchar el mensaje de la reconciliación. Y poco a poco el Señor, hermano, va liberando de una manera maravillosa, hermanos, el corazón del ser humano, del egoísmo y de todas esas cosas. En estos tiempos individualistas, hermanos, en que la sociedad vive, la iglesia también es arrastrada en ese mismo sentir. Mucha gente vive obsesionada por su comodidad, su seguridad, como lo hemos reflexionado en otras ocasiones, su bienestar personal, pero esa obsesión, hermanos, produce ansiedad,
produce estrés, produce vacío. Hermanos, solo Cristo es el único guardador de nuestras vidas. Curiosamente, hermanos, cuando más vive una persona para sí misma, más pesada se vuelve la vida. No se aleje de Dios, no se aleje de la iglesia, no se aleje de los hermanos. Pero cuando una persona, hermanos, empieza a vivir para Cristo y para los demás en ese servicio, en ese sentido de servicio, hermanos, ocurre algo hermoso. Esa alma experimenta, hermanos, la libertad de los hijos de Dios. Eso es lo que vemos en Pablo, hermanos. Un hombre que sufrió persecución, encarcelado, golpeado, hambre, frío, rechazo. Humanamente hablando, hermanos, si nosotros viéramos la vida del apóstol Pablo en este siglo XXI, es una vida de un hombre fracasado, una vida dura. Pero, hermanos, el hombre fue un hombre de Dios, lleno de gozo, lleno de servicio, porque su vida, hermanos, tenía un propósito eterno. Él sabía que estaba participando, hermanos, de la obra de Dios, en la obra de Dios. Por eso su sacrificio, su participación en ese servicio sacrificial de él, hermanos, no fue triste, era una expresión de amor. Ahora bien, hermanos, lee conmigo lo que dice el apóstol Pablo. Ese era Pablo, era un apóstol. Debemos de vivir, hermanos, como él lo hizo. La Escritura, hermano, no presenta su ejemplo para admirarlo desde lejos y como si fuera un superhéroe espiritual. La Biblia nos recuerda que Pablo también era un pecador que fue redimido por la gracia del Señor, igual que nosotros. Él mismo lo dice: Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice, hermano. Él conocía su debilidad, conocía sus luchas, conocía la necesidad constante de la gracia de Dios. Y eso nos da esperanza, hermanos, porque significa que ese mismo evangelio que transformó el corazón de Pablo es el que hoy está obrando en nosotros. De otra manera que Dios no nos llama a imitar a Pablo en nuestras propias fuerzas, hermanos, sino que nos llama a caminar con Cristo cada día. Caminar con Cristo. Que su Espíritu comience a formar cada día en nosotros el carácter del Señor, poco a poco. Muchas veces, casi sin darnos cuenta, hermanos, el Señor va cambiando nuestras prioridades. Empezamos a valorar más a las personas que las cosas. Empezamos a buscar más al prójimo, hermanos, el bien de él. Empezamos a encontrar el gozo de servir, hermanos, al necesitado, aquel que necesita ayuda en todos los sentidos: espiritual, física, emocional. El resultado, hermanos, de vivir bajo la gracia y la influencia del Señor es que cuando recordamos eso que hizo el Señor, hermanos, las cosas que nosotros hacemos para Él, hacemos con gozo. Lo que hacemos en la familia, lo que hacemos en la iglesia, lo que hacemos en el trabajo, lo que hacemos para la comunidad donde Dios nos ha puesto para ser testigos de Cristo, hermanos, es una gran bendición. El Espíritu de Dios va orientando, hermanos, nuestra vida hacia la generosidad, hacia el servicio amoroso para Dios, hermanos. Una vida donde Jesucristo, hermanos, es el centro. Una vida donde el amor al prójimo, hermanos, es nuestra prioridad. Una vida donde servir no es una carga, es un gozo, hermanos. Esa es la vida del Evangelio, la vida de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Hermanos, que el Señor, por su gracia, forme en nosotros ese mismo espíritu que vemos en el apóstol Pablo en este devocional. Un corazón agradecido, un corazón dispuesto, un corazón que entrega, hermanos, ese gozo en servir, que lo encuentra plenamente en eso. Reciban del Señor muchas bendiciones, hermanos, en este día, su protección, su guianza para que podamos vivir en este día para su gloria.
Nos encontramos en otra entrega, si el Señor así lo permite, en Alimento Matutino.